Hola, bienvenidos a una nueva edición de Valor Futuro Televisión. En el marco del Seminario Económico 2013 organizado por Grupo Security, el economista chileno Ricardo Caballero realizó un completo análisis de la situación macroeconómica global actual y su influencia en Chile. En ese sentido, se mostró preocupado por la situación de China, pero optimista por las señales de recuperación que ha entregado Estados Unidos. Los invito a ver lo más destacado de esta presentación. La pregunta más interesante, diría yo, en este momento desde el punto de vista de macroeconomía global y especialmente desde la perspectiva de los mercados emergentes es si se puede producir algo que voy a llamar un desacople al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Durante mucho tiempo la gente se preguntaba si era posible, ¿no es cierto?, en un ambiente donde los países desarrollados estaban muy deprimidos, si era posible que los países emergentes crecieran cuando los países desarrollados no lo estaban haciendo. Y la respuesta fue un categórico sí. Y la razón principal para ese categórico sí fue el crecimiento de China, las políticas anticíclicas de China que arrastraron a los países emergentes, en particular a los países productores de commodities. Hoy en día estamos en la situación opuesta. La pregunta que el mundo se hace, ¿es posible que los países emergentes no crezcan como parece que está ocurriendo, ¿no es cierto?, que tengamos un diagnóstico negativo, cuando los países desarrollados parece que empiezan a crecer? Esa es la pregunta. No tenemos un categórico sí, no tenemos un categórico no. Esa es la respuesta que tendremos que dar en los próximos meses. Y nuevamente, una parte muy importante de la respuesta depende de lo que le pase a China. La gran incertidumbre respecto a lo que le pasa a los países emergentes tiene que ver con lo que pase a China. Estados Unidos y sus repercusiones. Como dije anteriormente, indudablemente hay optimismo. La expectativa de crecimiento para la segunda mitad del año, la mediana, está alrededor de 2 a 2,5, y ciertamente la expectativa en la mediana, cuando uno mira un año más, para el primer semestre del año siguiente, están más arriba que eso. Y en ese sentido, las noticias son todas positivas. Yo quiero enfocarme en la parte que puede ser problema para nosotros, que es el periodo de normalización de la política monetaria. Uno de los mecanismos principales que los países tienen, que los bancos centrales en particular, pero también los tesoros, tienen para mejorar el pánico, el ambiente de pánico que ocurre durante una recesión, es lo que se llaman los puts de política económica, ¿no es cierto? Entonces lo que uno hace es poner un piso a lo que puede pasar. Si el piso es creíble, eso tranquiliza la expectativa y mejora el ambiente económico. Menos conocido, y en realidad el lenguaje no se usa, pero por razones que van a ser claras en un minuto, quiero usarlo. También hay situaciones donde la política económica funciona a través de la previsión de calls. Opciones, ¿no es cierto? Opciones de calls significa que nos dan algo cuando todo funciona bien en vez de al revés. Y esto se hace en particular para comunicarle al sector privado y a los inversores en particular que si la economía se recupera, no se pondrá un techo a la apreciación de los activos financieros. Y la razón para hacer esto es para producir un efecto riqueza, ¿no es cierto? Un ejemplo típico, un ejemplo muy presente de los costos de política económica es la promesa de no subir las tasas de interés agresivamente una vez que la economía se empieza a recuperar. El call más claro para mí ocurrió hace un año atrás, justamente unas pocas semanas después de esta reunión acá, el 13 de septiembre del 2012, cuando comenzó lo que se llama QE3, ¿no es cierto?, en que esencialmente lo que dijo el Banco Central, la Reserva Federal, es, miren, nosotros no solo vamos a mantener las tasas bajas por mucho tiempo, pero vamos a seguir comprando activos financieros para bajar las tasas largas por un buen tiempo, insostenidamente, independientemente de lo que le pase a la economía, nosotros lo vamos a hacer. En ese momento la economía se estaba recuperando, pero era débil la recuperación, y ellos querían esencialmente, lo que querían hacer era aumentar el valor de los activos que dependen de las tasas de interés largas en Estados Unidos. Cuando se entrega una política como la que entregó el FED, en que garantiza que la tasa de interés no solo se van a mantener baja, sino que además no van a depender mucho de la actividad económica, especialmente en un momento donde la actividad económica parece estar repuntándose, ¿no es cierto? Entonces eso produce dos efectos. Una, tiene las tasas de interés bajas. Luego, ¿qué hacen los inversionistas? Bueno, empiezan a buscar tasas de interés que sean un poquito más altas que esa, ¿no es cierto?, para ganarse el spread. Los países emergentes se ven fabulosos desde ese punto de vista. Segundo punto, que es crucial, quizás tan crucial como el anterior, es que cae la volatilidad de las tasas, ¿no es cierto? Porque me están diciendo, miren, nosotros no vamos a mover las tasas, aunque cambie un poco la actividad económica. Nosotros vamos a seguir con este programa. Eso hace caer la volatilidad de las tasas. Ahora tenemos inversiones como los países emergentes, donde tenemos un spread grande, volatilidad baja. Fabuloso. Es el tipo de inversiones que uno siempre anda buscando.
Spread grande sin gran riesgo, ¿no es cierto? Y eso produjo una distribución muy fuerte de activos hacia países emergentes, renta fija en particular. Y también ocurrió dentro de Estados Unidos, bonos corporativos de high yield, ¿no es cierto?, tuvieron un flujo fuerte de recursos hacia ellos. Eso empezó a preocupar un poco al Fed, no a los países emergentes, nunca le preocupaba mucho a los países emergentes a la Fed, pero le empezó a preocupar justamente la percepción de los inversionistas, ¿no es cierto?, de que que no importaba mucho meterse en cosas con spread un poco más alto porque tenían garantizada una volatilidad baja y en consecuencia empezó a haber mucho apalancamiento en el sistema. Y esto empezó a preocupar al menos a algunos gobernadores de la Reserva Federal. Y lo que hicieron, empezaron de a poco, empezaron a mandar a gobernadores regionales, empezaron a mandar a decir, miren, esta cosa del quantitative easing a lo mejor lo vamos a empezar a relajar un poco, no estamos tan convencidos como antes, sí las tasas bajas, pero ahora los mercados siguieron eufóricos, ¿no es cierto? No se escucharon mucho estos tipos que eran secundarios de la Reserva Federal. Eventualmente el Fed mandó los pesos pesados, Bernanke mismos en un discurso, no en el discurso mismo, pero en las preguntas y respuestas que siguieron el discurso, simplemente dijo, estamos evaluando terminar este asunto del quantitative easing, pero bueno, no terminarlo, sino reducir este programa. Y eso tuvo un enorme impacto en los mercados que habían sido tan favorecidos por esta combinación. Efecto 1, entonces estas tasas que teníamos de referencia que eran tan bajas empiezan a subir, ¿no es cierto?, en forma bastante pronunciada en el caso de Estados Unidos, y ese es el referente, el benchmark para, ¿no es cierto?, las tasas en todos lados del mundo. En consecuencia eso inmediatamente tiene un efecto. No es sorprendente que haya tenido un efecto sobre nuestras tasas. El segundo efecto, que es el que mencioné anteriormente, es que la volatilidad implícita empezó a subir, es decir, la volatilidad en las opciones de instrumentos de tasa subió fuertemente. ¿Okay? Entonces ahí ahora cambió la cosa, el spread dejó de ser tan atractivo como era antes y además el riesgo asociado a esto sube fuertemente, ¿no es cierto? Y eso tuvo un efecto enorme sobre nuestros mercados. Durante los meses de mayo y después en junio fue aún peor. El Fed ahora cambió su estrategia, dijo, miren, esta cosa de darle un seguro incondicional se acabó. Ahora yo me voy a fijar en los datos macroeconómicos y dependiendo de eso voy a ajustar mi compra de instrumentos de mediano y largo plazo. ¿Okay? Entonces ahora todos tenemos que mirar instrumentos. Nos dijeron más que eso, vamos a mirar en particular la tasa de desempleo. ¿No es cierto? Y vamos a mirar un punto en particular. ¿Cuándo llega la tasa de desempleo? 6,5%. Están revaluándose ese número hoy en día. Pero, en fin, pero por ahora dijeron, vamos a mirar ese punto, 6,5%. Y de ahí nos vamos a empezar a preguntar cuánto más hacemos. Pero ese punto es muy importante para nosotros, 6,5%. En consecuencia, no es sorprendente, todo el mundo está mirando la trayectoria de la economía, cómo vamos hacia ese 6,5%. Cada vez que aparecen noticias buenas en Estados Unidos, ¿cierto? ¡Pum! La gente se asusta porque la cosa se va a acelerar. Cualquier persona que tiene un instrumento fijo, de renta fija, se asusta porque vamos en esa dirección. Noticias malas, va la cosa para el otro lado. Ese es el mundo de hoy y ese es el mundo que nos debemos preocupar de Estados Unidos. No es tanta la parte de crecimiento per se, que generalmente son buenas noticias, pero que si las noticias son demasiado buenas, demasiado rápido y nos agarran en un periodo donde todavía nosotros no estamos extremadamente robustos, puede ser complicado por el lado de la cuenta capitales. ¿Cuál es el tema con China? El tema con China, ¿no es cierto?, es que China crecía históricamente a tasas muy altas. Ahora ahí hay que tener mucho cuidado con esto también. China crecía a tasas muy altas, pero era harto más chico que lo que es hoy en día, ¿no? Hoy día una tasa de crecimiento de China es 5 veces, un punto de crecimiento de China es 5 veces más importante que lo que era 10 años atrás. Así que hay que tener cuidado con desanimarse mucho porque China no pretende crecer al 10% en el futuro, que no lo va a hacer. Pero en fin, China se desaceleró como consecuencia obviamente de la crisis que hubo como resultado del subprime, pero inmediatamente aplicaron una política contracíclica extremadamente fuerte, ¿no es cierto? Y eso es lo que salvó esencialmente el mundo emergente. Eso es lo que vemos ahí, tuvieron un crecimiento muy fuerte, pero esencialmente se hicieron todos los problemas de una economía que se sobrecalienta, ¿no es cierto? Por un paquete expansivo muy fuerte. Y hoy en día el nuevo gobierno esencialmente ha decidido enfrentar muchos de los desbalances que se generaron como producto de esa gran política contracíclica. Y creo que de forma acertada. Ahora, últimamente se empezaron a asustar porque esta tasa de aceleración ha caído fuertemente, van llegando a 7,5%, y salió, ¿no es cierto?, hablando de política económica, salió lo que yo llamo el Lee Put. Ahora, ¿no es cierto?, el premier Lee dijo simplemente, miren, tenemos un piso y el piso es 7%.
Vamos a hacer lo que sea para que no caiga bajo el 7%. Está bien 7,5%, 7% no es aceptable porque nos crea una serie de problemas sociales, etc. Eso no es lo que dijo, pero sabemos que es lo que piensa. China ya tenía, ¿no es cierto?, tenía una parte muy importante del modelo de crecimiento de ellos, era la exportación y la inversión asociada a esta y a otro tipo de cosas, inflación de infraestructura e inversión de nuevo, en pueblos fantasma, lo que fuera, como política de demanda agregada. O sea, la relación de inversión-producto en China es extremadamente alta, ciertamente, y aún más cuando se compara relativo a la relación consumo-producto. Y uno de los objetivos principales del gobierno de ahora es cambiar esa razón, es cambiar la composición de la demanda agregada, aumentar la relación consumo-producto, disminuir la tasa de ahorro y asociado a esa disminución de la tasa de ahorro, ¿no es cierto?, tiene que haber una caída de la tasa de inversión, que les viene muy bien porque tiene una serie de ineficiencias de esa inversión. Y por eso requiere una serie de cosas, requiere un proceso de aumentar el proceso de migración hacia las ciudades, requiere, la gente en las ciudades gasta más que en los campos, requiere reorientar la inversión que tenían, ¿no es cierto?, en simplemente política de demanda agregada, mejorar la calidad de la urbanización, para facilitar todo ese proceso de migración. Es un proceso lento, pero en eso están. Esto puede ser importante para nosotros no es solo importante que China se desacelere o no, pero también es importante en qué gastan. ¿No es cierto? Lo que ven en esta figurita de acá es la composición de las importaciones. Y uno puede ver que a medida que fue subiendo este modelo de inversión, es decir, que la inversión es lo que tiraba la economía china, bueno, la importancia de los productos mineros en la importación de ellos subió muy fuertemente. Bueno, si ese modelo cambia, entonces va a tener un efecto de composición importante para los productores de commodities. ¿Cuál es el impacto de China? Bueno, todos sabemos que tiene un impacto importante, pero el impacto de la inversión china es particularmente importante para nosotros. Esta figura producida por el Fondo Monetario muestra cuál es el impacto de una caída de un punto porcentual en la inversión en China sobre el crecimiento en distintas regiones del mundo, distintos productores de commodities. Y claramente estamos en un lugar donde no queremos estar si China efectivamente decide reducir la tasa de inversión, ¿no es cierto?, y cambiarla por consumo doméstico. Tiene un efecto bastante importante, casi de 0,85% o 85 puntos base de crecimiento, una caída del 1% de la inversión en China. ¿Qué concluyo de todo esto? De la parte de China, al menos. No son buenas noticias en promedio para Chile, sin lugar a dudas. Y yo siempre cuando pienso un poco lo que le puede pasar a Chile, hay factores idiosincráticos, siempre miro un poco lo que le está pasando a Australia, países como esos, porque tienen diferencias y tienen similitudes, pero las similitudes son similitudes que están muy asociadas a lo que le pasa a China. Los australianos dependen mucho de exportaciones de commodities a China. La inversión, gran parte de su boom tiene que ver con inversión en el sector minero. Ellos no tuvieron el boom del consumo que tuvimos nosotros en el sector de no transables, pero sí tiene mucho que ver con, en el caso de ellos, principalmente una inversión en el boom en el sector minero. Bueno, Australia es uno de los países donde el tipo de cambio ha sido más golpeado en el último tiempo, como consecuencia justamente de eso. Se acabó a medida que empezó a verse China débil, la gracia del modelo australiano de los últimos años, que era esta boom de inversión en el sector minero, alto precio de los commodities, empezó a desaparecer y hoy en día es una de las principales monedas cortas en el mundo como resultado de eso. La pregunta que me hago es si es el canario en la mina para nosotros. Tenemos una trayectoria como la de Australia, es algo a preocuparse sin lugar a dudas. ¿Qué pienso acerca de Estados Unidos? Bueno, buen pronóstico para la economía, creo que no estoy en desacuerdo con esa figura que les mostré al principio. Creo que el gran riesgo, lo que tenemos nosotros estar mirando un poco es la eliminación de este policy call, cuán rápido pasa y tenemos que estar alerta. Todos tenemos que ser un poco macroeconomistas en estos días porque importa mucho lo que está pasando a los datos americanos. ¿Qué pasa con Chile? Bueno, Chile está muy expuesto a estos riesgos, en particular al de China. ¿Qué queremos del mundo en este momento? Creo que queremos buenas noticias de Estados Unidos, pero no demasiado buenas, no demasiado rápido. Creo que ese es el ideal para Chile. Y ciertamente queremos buenas noticias de China, punto, sin ningún caveat. Muchas gracias.